Buenas tardes. Vamos a presentar un pequeño trabajo que originalmente era para el año 2020, pero que al final, con motivo de la pandemia, se quedó un poco cortado. Lo que vamos a hablar es de las baterías de Cochrane Avilés, que ocupan una superficie de más de 500.000 de metros cuadrados y que están sufriendo un proceso de desindustrialización acelerado desde el año 2018, en el que se está otra vez achatarrando todas las instalaciones de la antigua Ensidesa. Es un trabajo en el que ya veníamos trabajando desde antes. Esto es el germen inicial, es una presentación que hicimos en Aveiro en 2018, que pensábamos continuar, porque Avilés es un icono para la siderurgia asturiana, por ser la primera instalación de siderúrgica integral moderna dentro de una ciudad pública, instalación pública, aunque originalmente en Avilés había una factoría siderúrgica totalmente distinta, con capital catalán, de Ojauca y otros industriales catalanes que tenían otro procedimiento totalmente distinto de fabricación y que al final acabó absorbiendo Ensidesa, desmontándola y vendiendo el terreno al ayuntamiento. Ensidesa la vemos ahí un poco en imágenes antiguas de los años 50-60, postales coloreadas, lo que era antes de su desmontaje de todos los hornos altos que había. Fotografías del 2015 y del 2018 de cómo se va cayendo solo por la desidia de la administración y de los propietarios, que son Sepides. El edificio que se ve ahí delante del gasómetro, que es la antigua centralita telefónica, se ha salvado temporalmente hasta que vuelva a pasar la piqueta por él. Lo que sucede con estas zonas industriales es que quedan muy cerca de la población. Cuando se desmontan, la filosofía siempre es el dar el pelotazo urbanístico y al convertirlo en otra cosa sin pensar en el valor cultural o patrimonial que pueda tener o en unos usos alternativos, generando otro tipo de polos industriales que no sean la demolición y la reconstrucción con naves. Aquí la idea es hablar un poco de otros sitios donde la filosofía ha sido totalmente distinta y traemos dos ejemplos que son muy conocidos, pero son muy similares a lo que podría haber sido Avilés de haberlo pensado de otra forma, y que Baterías de Coc todavía tiene cierto margen de maniobra para ser algo que sea distinto total a lo que fue la Pepa. Porque además aquí todavía se observa en la parte inferior la antigua central térmica de Ensidesa, que estaba dentro del Docomomo ibérico, sí, y se demolió y con una historia bastante truculenta. Y yo tengo, para mí esta central es, sí, perdona, para mí esta central tiene un valor de apego emocional porque mi padre trabajó en ella a temporadas en mantenimiento y entonces me da pena por el valor patrimonial, pero también por el valor afectivo. El tema en estas cosas de desindustrialización y valoración del patrimonio es que no podemos conocer el futuro, no tenemos una bola de cristal que nos permita predecir cuál es la mejor opción, pero sí que tenemos ejemplos en otros sitios que los empezaron a hacer mucho antes y que nos aportan ideas de cómo podríamos haberlo hecho o cómo podemos orientarlo para mantener el patrimonio industrial y generar polos de trabajo. Zollverein, que es Patrimonio de la Humanidad, es un sitio que es una batería de Koch gigantesca con su mina de carbón, ahí está el castillete. Y aparte de toda la parte museística que tiene actividades culturales, tiene pequeños polos industriales, museos, arte, bares, está siempre lleno de gente, hay actividades en verano para niños, familias, conciertos, y sigue manteniendo una pequeña parte industrial porque hay empresas que tienen sus oficinas y sus centros de innovación en edificios que se han acondicionado para estos usos y que son cosas que se podrían haber hecho o hacer todavía en Avilés. Y digo todavía porque siguen quedando una parte de la antigua Ensidesa, de Arcelor, que no se ha demolido todavía y que podría tener un futuro
como patrimonio cuando se cierre y la factoría cambie de manos. En la República Checa, en Ostrava, tendríamos otro ejemplo también muy parecido a Avilés, una factoría siderúrgica integral, pero mucho más integral que Avilés porque la mina que da el carbón para las baterías de coque está dentro de la instalación siderúrgica. Esta es una de las puertas de acceso laterales porque el arte también forma parte de la conservación del patrimonio. Este es el gasómetro de la factoría, que es también el centro de la recepción de los visitantes. Como curiosidad, las vistas desde el horno alto, al final se ve el castillete y ahí se vería, donde están esas chimeneas, ahí tendríamos toda la parte de baterías de coque, la torre de enfriamiento, y es de los pocos sitios donde podemos visitar por dentro un alto horno, que es algo que ya no podemos hacer en Avilés, porque se decidieron demoler y se dejó una glorieta con el búho del horno alto de la última colada, cuando se podía haber dejado ese horno alto para que fuera visitable. Pero vale más demolerlo y convertirlo todo en chatarra. Esta factoría en Ostrava, pues aparte de toda esta parte turística, de conservación del patrimonio, tiene dentro otro tipo de actividades comerciales e industriales. Pongo esta porque es la que más gracia me hace, que es que tiene un concesionario de Harley Davidson en una de las naves. Y tiene gente, visitas, además puedes entrar y visitar porque sigue conservando todos los elementos industriales dentro de ella, se ha adaptado ese edificio industrial a otro uso, conservando todo, lo cual quiere decir que si ellos han podido hacerlo, aquí también podríamos haberlo hecho. En otra de las zonas tienen una zona de escalada, un rocódromo, que sería muy interesante y, por ejemplo, aquí toda la parte de gasómetros da mucho juego para hacer algo parecido, en vez de convertirlos en chatarra. Pero la parte que más me gusta es esta, porque en la última visita que hayamos hecho fue justo el día después de que esta gente acabara. Esto es un macrofestival de música electrónica que hacen en verano, en julio, y que oscila en el entorno de las 10.000 personas aquí, en una factoría donde se convierte todo en grandes conciertos al aire libre. Y entonces, en la República Checa han pasado de la factoría siderúrgica tradicional a un elemento de conservación patrimonial con elementos musealizados que se pueden visitar, zonas comerciales, industriales de desarrollo, de innovación y desarrollo y una parte cultural y lúdica, que es lo que permite ese gran terreno y esas grandes explanaciones. En cambio, en Avilés, nosotros pensamos que la propuesta del Cepides de volver a hacer tabula rasa, como se hizo con la zona de Arnosoltos, no es buena para Avilés, ni para Asturias, ni siquiera para España. Y tampoco debería ser válida para una sociedad como la actual, porque lo que estamos haciendo es olvidarnos de nuestro pasado, pensar que no existe nada más que el hacer pisos y hacer unas naves para un modelo de industria que se ve que está en decadencia porque al final se puede externalizar todo como se hizo con otras cosas y eso no va a generar tejido industrial a posterior. Pero hemos visto con lo que ha pasado con la minería, no hubo una alternativa a la minería, a pesar de todo el dinero que se desarrolló. Y este ataque al patrimonio industrial es pensando en el beneficio económico a corto plazo y hipotecando a las generaciones futuras que en Asturias están teniendo que emigrar fuera porque no tienen dónde poder encontrar trabajo. Con una visión distinta, pensando en un polo industrial 4.0 que conserve el patrimonio, adapte estructuras a las nuevas necesidades y cambie la metalurgia tradicional por el futuro, que es el metaverso o la minería de datos, que eso también valdría para Mieres. Cambiar la minería del carbón por la minería de datos es pensar en el futuro, porque a corto plazo está muy bien hacer naves nuevas para las empresas que se dedican al sector eólico naval, pero eso tiene los días contados. Cuando esa porción de trabajo desaparezca no va a quedar nada, volveremos a tener una zona que no tiene valor patrimonial, porque ya ha desaparecido el que había. Las nuevas naves son estructuras de tente o de Lego, las montas y las desmontas y no tienen valor arquitectónico, no hay estética en una nave industrial como se hacían antes. Eso es una opinión personal, luego me llegará algún arquitecto a darme ahí dos galletas.
pero la estética industrial de la arquitectura industrial tradicional ha desaparecido. Es todo modular. Y los proyectos de conservación del patrimonio no son un mausoleo para recuerdos de gente hedonista que trabajó allí y vivió una historia, no. Es legar un futuro a las generaciones que no lo han conocido, conservando ese patrimonio y que entiendan su historia de cómo han llegado allí, por qué la ciudad es como es y qué la hizo así, y darle un valor industrial a lo que hay, porque no hace falta tirar. Y los ejemplos son claros, son Zollverein en Alemania, en Essen, o... es que el nombre en checo no me sale porque es un poco más difícil, pero en Ostrava esta factoría es otro ejemplo claro que genera industria, genera turismo, genera visitas, genera riqueza económica para una ciudad que ha hecho una reconversión industrial muy drástica y que la sigue haciendo, con la diferencia de que ellos siguen manteniendo sus minas de carbón abiertas, aunque no estén trabajando pensando en el futuro. Y entonces la discusión es si queremos una tabula rasa como la Pepa o preferimos un modelo más europeo, porque en el fondo somos europeos. Y hasta aquí nada, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta...